Para proteger la corona, la princesa Ana tomó una decisión brutal: borrar a la reina Camila de la historia oficial. Fue un acto de lealtad a la sangre, una defensa de la tradición, pero al hacerlo, se convirtió en la guardiana de la monarquía o en su verdugo. Una sola fotografía revela la respuesta. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas, el 15 de septiembre de 2025, la cuenta oficial de la familia real en Instagram publicó una imagen. El pie de foto era simple, casi engañoso: un momento familiar en Balmoral. A primera vista, la escena parecía sacada de un archivo de tiempos más felices. El rey Carlos, envuelto en la calidez de una chaqueta de tweed, sonríe. A un lado, su brazo se entrelaza con el de su heredero, el príncipe Guillermo, y la siempre serena princesa de Gales, Catalina, cuya sonrisa pulida es un estudio de la compostura real. El majestuoso paisaje de las Highlands escocesas sirve de telón de fondo, evocando recuerdos de reuniones familiares bajo el matriarcado de la reina Isabel II. Pero la corona siempre ha sabido que el poder de una imagen no reside en lo que muestra, sino en lo que oculta. Si se vuelve a ver la fotografía de cerca, se ve. No se trata de la sonrisa del rey ni de la postura de los príncipes de Gales. El verdadero centro de gravedad de la imagen es otro. En el corazón mismo de la composición, erguida como un pilar de granito, se encuentra la princesa Ana. Su expresión no es de celebración familiar, es de una tranquila y férrea autoridad. El aire en esa fotografía es denso, no de alegría, sino de cálculo. Es frío, controlado, un silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Y en esa composición meticulosa, en ese cuadro cuidadosamente orquestado, una ausencia grita más fuerte que cualquier presencia. ¿Dónde está la reina Camila? No fue un descuido, no fue un conflicto de agenda, ni un simple error de protocolo. Fuentes cercanas al palacio, esas voces que susurran las verdades que nunca llegan a los comunicados de prensa, confirman lo que el instinto ya delata. Fue una exclusión deliberada, una declaración de guerra, sin una sola palabra de condena pública. La imagen, capturada por un fotógrafo de confianza del palacio, tenía un propósito oficial: conmemorar el tercer aniversario del fallecimiento de la reina Isabel II, un símbolo de unidad en tiempos de transición para la monarquía. Sin embargo, el resultado cuenta una historia muy diferente. Es una fractura expuesta, una grieta en la impecable fachada de la Casa de Windsor, revelada no por un escándalo explosivo, sino por el vacío calculado en un retrato. Mientras el mundo entero comienza a diseccionar cada detalle, desde la centralidad estratégica de Ana hasta la emisión flagrante de la reina consorte, queda claro que esto es mucho más que una instantánea familiar. Es un manifiesto, un movimiento sísmico en la narrativa real que ha dejado a los observadores preguntándose no solo por el futuro del papel de Camila en el corazón de la corona, sino por la dirección del reinado de Carlos y, en última instancia, por el alma misma de la monarquía. Lo que se ha revelado en Balmoral no es simplemente una disputa familiar, es una batalla por la historia, librada en el silencioso campo de batalla de un retrato oficial. La corona tiene secretos, y este, congelado en una imagen, acaba de salir a la luz. Para entender la fotografía, debemos retroceder en el tiempo, no años, sino días, a los pasillos fríos y cargados de historia del castillo de Balmoral. Debemos entrar en la habitación donde se tomó la decisión. Los susurros, que viajan desde los terrenos de Windsor hasta los salones de Westminster, cuentan una historia de tensión creciente, una tormenta que se gestaba bajo la calma superficie del luto y el recuerdo. La propuesta de la sesión de fotos, nos dicen, fue una iniciativa de la propia princesa Ana. Fue presentada al rey con una lógica impecable, un homenaje a la difunta reina, un tributo visual a la línea de sangre directa y a la inquebrantable continuidad de la corona. Un retrato de los pilares de la monarquía moderna. Pero fue en el consejo silencioso, en una reunión familiar privada donde las discusiones sobre la racionalización de las apariciones públicas se volvieron acaloradas, que la verdadera intención fue revelada. Allí, en una sala donde cada palabra tiene el peso de siglos, Ana, la guardiana de la tradición, la hija del deber, presentó su caso,
no con la furia de una disputa familiar, sino con la precisión de un estratega. Vetó la inclusión de la reina Camila, no con un grito de desaprobación, sino con un argumento clínico y brutal. Según un informante que presenció la gélida calma de la deliberación, Ana argumentó que la imagen, en este aniversario tan delicado, debía proyectar una fuerza y una estabilidad incuestionables. La presencia de Camila, afirmó, complicaría el mensaje. Esa frase, tan simple y tan devastadora, fue la daga. No fue un ataque directo, sino un corte limpio y profundo, ejecutado con el pretexto de la razón de Estado. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. La decisión de Ana no fue un acto de malicia espontánea, sino un acto de preservación, uno que la institución, bajo el reinado de Carlos, parecía demasiado temerosa o demasiado cansada para hacer por sí misma. Había que trazar una línea, y Ana la trazó. Los asistentes del palacio describen la atmósfera durante la sesión de fotos como un silencio inquietante. Camila, aunque se encontraba físicamente presente en la finca de Balmoral durante ese mismo fin de semana, fue mantenida al margen. Se convirtió en un fantasma en su propio hogar, mientras el núcleo de la familia posaba para la historia. La quietud en el rostro de Ana en la fotografía final no era serenidad, era la certeza inquebrantable de la victoria. Se había colocado a sí misma no solo en el centro físico de la foto, sino en el centro del poder moral de la familia. Se había erigido como la guardiana no declarada de las tradiciones de la monarquía, la ejecutora de un veredicto silencioso que, una vez publicado, resonaría desde los tabloides de Fleet Street hasta los rincones más lejanos de la Commonwealth. La daga había sido clavada, no en la carne, sino en la legitimidad de una reina. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la princesa Ana, a sus 75 años, una figura que normalmente opera en el trasfondo de los titulares, ejercería una influencia tan férrea y tan cruel para marginar a la esposa de su hermano, la Gaena? Para responder a esta pregunta, hay que entender que Ana no es simplemente una princesa por derecho de nacimiento, es la ejecutora del código no escrito de la monarquía, la personificación viviente del deber. Es la guardiana del protocolo Windsor. Nacida en el corazón de la institución en 1950, Ana ha encarnado el estoico lema de sus padres, la reina Isabel y el príncipe Felipe. El deber primero. Su autoridad no emana de su posición en la línea de sucesión, que es lejana, sino de un servicio impecable y una dedicación de por vida que avergüenza a los miembros más jóvenes de la familia. Con más de 400 compromisos oficiales solo en el año 2024, superando a todos los demás, ella es el arma secreta de la monarquía, su pilar de hierro. Para Ana, la monarquía no es una familia disfuncional que se reúne para las fiestas. Es una institución sagrada, un pacto con la historia, y su pureza es primordial, y Camila, a los ojos de Ana, representa todo lo contrario. Ella es la disrupción, el escándalo, el caos que se introdujo en el ordenado universo de los Windsor, no por nacimiento ni por deber, sino a través de la controversia de un romance que casi quiebra la corona. Biógrafos como Tina Brown, en su libro The Palace Papers, han documentado las fricciones tempranas, con Ana viendo a Camila como una intrusa, una amenaza fundamental para la estabilidad de la familia. Esta no es la primera vez que la furia silenciosa de Ana se ha manifestado. Hay un patrón. En 2024, durante un compromiso conjunto en Hampshire, la insistencia de Ana en adherirse rígidamente al protocolo cuando Camila sugirió una desviación casual fue capturada en los titulares. Ana no permitirá que Camila rompa las reglas. Aquel momento, aparentemente menor, fue un presagio de la tormenta que se avecinaba en Balmoral. La exclusión del retrato no fue un acto aislado, sino la culminación de una guerra fría que se ha librado durante años en los pasillos del palacio. Las tensiones no son solo personales, son ideológicas. Ana es una firme defensora de una monarquía reducida, centrada exclusivamente en los Blood Royals, la realeza de sangre, la presencia de Camila y por extensión la creciente visibilidad de su propia familia, como su hijo Tom Parker Bowles, es vista por Ana no como una modernización, sino como una peligrosa dilución de la pureza de la institución.
es una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad. Su movimiento en la sesión de fotos fue, en su mente, un acto necesario de preservación, una corrección que la monarquía, bajo el reinado de su hermano, era demasiado débil para hacer. Lo que comenzó como desaires sutiles y una rígida adhesión a las reglas, ahora se ha manifestado en una declaración visual indeleble, obligando al público a confrontar la incómoda alianza en la cima del poder. Para comprender la verdadera profundidad de la decisión de Ana, debemos mirar más allá del protocolo, más allá de la política interna del palacio. Debemos invocar al espectro que acecha en cada pasillo dorado, en cada retrato solemne, en cada joya que descansa en la bóveda real. Debemos hablar del fantasma de Diana. La animosidad de la princesa Ana hacia Camila no es simplemente ideológica, es visceral, es personal y está arraigada en una lealtad inquebrantable a la memoria de la mujer que la institución no pudo proteger. A los ojos de Ana y de muchos dentro de los muros del palacio, Camila no es solo la otra mujer, es la usurpadora, la que se sentó en el trono que debería haber sido de Diana, la que lleva la corona que estaba destinada a otra, la que sonríe en el balcón donde Diana, una vez, saludó a las multitudes. Cada sonrisa pública de Camila, cada acto oficial, cada pieza de joyería que adorna su cuello, es un recordatorio constante de una traición histórica que sacudió los cimientos de la monarquía, es un fantasma en el festín de la nueva era de Carlos. Y Ana, como guardiana de la memoria de su familia, no puede y no quiere olvidarlo. La fotografía de Balmoral, por lo tanto, no fue solo un acto para honrar la memoria de la reina Isabel. Fue, en su esencia, un acto de corrección histórica. Fue la forma silenciosa, pero inequívoca, de Ana de decir: esta es la verdadera familia, esta es la línea de sangre, esto es lo que debería haber sido. Al colocar a Catalina, la nueva princesa de Gales y la heredera del legado popular de Diana, en una posición prominente al lado de Guillermo, Ana no solo estaba reforzando la línea de sucesión directa, estaba reforzando la línea de legitimidad moral, una legitimidad que, en su opinión y en la de muchos, se remonta directamente a Diana, pasando por alto a Camila como una anomalía histórica, la única mujer a la que Carlos pasó su vida tratando de dejar atrás, la mujer cuyo nombre resonó en las cintas de Camillagate y en la infame entrevista de Panorama, acababa de regresar, no en los titulares de los tabloides, sino en el poderoso simbolismo de un retrato oficial. La verdad, como siempre en la saga de los Windsor, no se gritó. Se susurró en la composición de una imagen. Estaba escrita en la sangre de los presentes, y aún más poderosamente, en el vacío dejado por la ausente. Puedes enterrar a una princesa, puedes intentar silenciar su historia, pero su fantasma siempre encontrará la manera de regresar a la mesa. Y en el centro de esta tormenta silenciosa, de esta guerra de imágenes y legados, se encuentra el rey Carlos. Un hombre atrapado, un monarca enredado en las redes de su propio pasado, paralizado entre la hermana a la que respeta como pilar de la corona y la esposa a la que ama, la mujer por la que arriesgó todo, fuentes del palacio, en susurros que delatan la tensión detrás de las puertas cerradas, señalan su profundo e innegable malestar. La aprobación del montaje fotográfico, nos dicen, no fue un acto de malicia hacia su esposa, sino un acto de evasión, un intento desesperado por evitar una confrontación directa con la voluntad de hierro de su hermana, por mantener una frágil apariencia de armonía durante su retiro anual en Balmoral, un lugar que debería ser un santuario, pero que se convirtió en un campo de batalla. Durante décadas, Carlos había logrado compartimentar el recuerdo de Diana, encerrándolo en un rincón de la historia oficial mientras construía una nueva narrativa con Camila a su lado. Pero ahora, el pasado había regresado no como un recuerdo melancólico, sino como una orden, dictada por su propia sangre. El pasado había vuelto para reclamar su lugar en el presente, y el rey se encontró impotente para detenerlo. La decisión de Carlos de ceder ante la presión de Ana revela una verdad incómoda y peligrosa sobre su reinado. Un reinado que, aún recuperándose de su diagnóstico de cáncer de 2024, parece estar moldeado tanto por las presiones de la institución como por sus complejas lealtades personales. Cada uno de sus esfuerzos por integrar plenamente a Camila
por cimentar su lugar como reina consorte desde su matrimonio en 2005, se ve socavado por este único y brutal acto de exclusión. La exclusión no solo margina a su reina, expone su incapacidad para protegerla de las fuerzas tradicionalistas que operan dentro de su propia familia, las mismas fuerzas que una vez se opusieron a su unión. El rey que firmó el decreto tácito de esta exclusión ha quedado prisionero de él. La imagen de Balmoral, por lo tanto, se convierte en algo más que un retrato de familia. Es el retrato de un rey cuya autoridad parece comprometida no por un parlamento o una crisis constitucional, sino por las heridas no cicatrizadas de su propia historia. Un monarca que preside una casa fundamentalmente dividida, incapaz de sanar las grietas que él mismo ayudó a crear hace décadas. Atrapado entre el deber a la corona y el deseo de su corazón, Carlos se encuentra gobernando un reino de fantasmas, donde la lealtad a los vivos está en constante conflicto con la deuda a los muertos. Durante décadas, Camilla Parker Bowles libró una guerra silenciosa por su legitimidad. Con paciencia y una determinación de acero, transformó su imagen pública de una figura envuelta en el escándalo de los 90 a una respetada y trabajadora reina consorte, en campeona de causas como la alfabetización y la lucha contra la violencia doméstica. Pero la exclusión de Balmoral es un duro y frío recordatorio de una verdad ineludible. Para la vieja guardia, para la sangre Windsor, nunca será suficiente. A sus 78 años, después de haber resistido el desprecio de un imperio, la puñalada, nos dicen, es profunda. Fuentes internas, aquellas que ven las lágrimas que las cámaras nunca captan, revelan que Camilla se sintió sorprendida y profundamente herida por la maniobra de Ana, no por el acto en sí, sino por la influencia que demostró tener sobre el rey. La herida fue cuestionar su necesidad en conversaciones silenciosas con sus ayudantes más cercanos en la soledad de Clarence House. Públicamente, por supuesto, ha mantenido su característica compostura. Días después, en un festival literario en Oxford, se la vio sonriendo para las cámaras, elegante y serena, esquivando con maestría cualquier pregunta sobre el desaire de Balmoral. Es una actuación que ha perfeccionado a lo largo de los años. Sin embargo, el dolor es palpable para quienes saben leer las señales. Este no es un incidente aislado. Publicaciones en redes sociales que hacían referencia a su inexplicable omisión de un decreto sobre patronatos reales en agosto de 2025 sugieren un patrón de marginación, una campaña silenciosa para mantenerla en la periferia del poder real. Su viaje desde la mujer vilipendiada hasta la reina ha sido un testimonio de su resiliencia. Un sondeo de YouGov de julio de 2025 mostró que su aprobación había alcanzado un respetable 55%. Pero esta exclusión amenaza con reavivar las viejas heridas, con evocar los recuerdos del vitriolo de los tabloides de los 90. Ahora, Camilla se encuentra en una encrucijada. Debe contraatacar la creciente influencia de Ana, arriesgándose a una guerra civil dentro de los muros del palacio y una mayor tensión con un rey ya frágil, o debe retirarse con gracia, preservando su dignidad pero cediendo un terreno que tanto le costó ganar. Su respuesta podría redefinir no solo su legado, sino el equilibrio de poder de toda la monarquía. Se encuentra, una vez más, en una jaula dorada. Lleva la corona sobre su cabeza, pero se ha encontrado exiliada del círculo más íntimo del poder, no por un decreto del Parlamento, sino por el juicio silencioso de una princesa de sangre. Y en el silencio de ese exilio debe planear su próximo movimiento. En el gran teatro del drama de Balmoral, el príncipe Guillermo y Catalina, la princesa de Gales, no son meros espectadores sentados en el palco real. Son los beneficiarios silenciosos de la purga simbólica de Ana. Su prominente posición en la fotografía, sonriendo con una calma imperturbable al lado del rey, no es un accidente, es un mensaje. Los presenta como el futuro estable, digno y, sobre todo, sin complicaciones de la monarquía. La visión de Guillermo para una monarquía moderna, más ágil y pragmática, se alinea perfectamente con el enfoque sensato y sin adornos de la princesa Ana. Y el estrecho vínculo que Catalina ha forjado con Ana, una alianza de respeto mutuo fortalecida
durante la aterradora batalla de Catalina contra el cáncer en 2024, solidifica su posición dentro de este nuevo triunvirato de poder. El silencio de ambos sobre la exclusión de Camila no es un descuido diplomático, es ensordecedor. Es una estrategia. Al no oponerse a la decisión de Ana, al permanecer inmóviles mientras la reina era borrada de la historia, Guillermo y Catalina dan su consentimiento tácito. Es una elección calculada. Priorizar una futura monarquía racionalizada, una que esté libre de los fantasmas del pasado de Carlos, por encima de la armonía familiar inmediata. Este movimiento es una jugada clave en lo que solo puede describirse como una guerra silenciosa por el control de la narrativa real. No están simplemente esperando en las salas para heredar la monarquía, la están remodelando activamente, lenta, silenciosamente y sin pedir permiso. Lo hacen por proximidad al poder y por visibilidad pública. Un artículo de la revista Cosmopolitan de octubre de 2025 destacó un raro momento de afecto público entre Guillermo y Catalina, un gesto que contrastaba deliberadamente con la gélida tensión que emanaba del resto de la familia. Fue una señal, una demostración de que ellos son la nueva cara de la estabilidad y el afecto. Al alinearse con la facción tradicionalista de Ana, los príncipes de Gales se aseguran de que su futuro ascenso al trono esté lo más limpio posible, desinfectado de las controversias que han plagado y definido el reinado de Carlos. Incluso si ese proceso de purificación requiere dejar atrás a la reina actual, convirtiéndola en un daño colateral en su silenciosa toma de poder. No se trata de una traición abierta, sino de una realineación estratégica, fría y precisa. Los herederos no lloran en voz alta por las heridas del pasado, prometen en silencio un futuro diferente, un futuro que, según parece, no tiene un lugar prominente para la reina Camila. La fotografía de Balmoral ha dejado de ser un asunto privado, un secreto guardado detrás de las puertas del castillo. Con su publicación, se abrió la compuerta a un veredicto mucho más amplio y mucho más implacable, el veredicto público. Y este ha revelado las profundas grietas que recorren no solo la familia real, sino también la sociedad que la observa. La institución, que depende de una imagen de unidad y permanencia inquebrantable para su supervivencia, ahora se ve expuesta como una casa dividida, plagada de las mismas rencillas, resentimientos y lealtades feroces que cualquier otra familia. Inmediatamente después de la publicación de la imagen, las redes sociales, el nuevo tribunal de la opinión pública, entraron en ebullición. El hashtag #AnaVesCamila se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Las facciones se formaron instantáneamente. Por un lado, aquellos que alababan el tradicionalismo de Ana, viéndola como la última defensora de la dignidad real, una guardiana necesaria contra la modernidad que amenaza con diluir la majestuosidad de la corona. La veían como una heroína, la que finalmente se atrevió a hacer lo que otros pensaban en silencio. Por otro lado, un coro de voces, igualmente apasionado, denunciaba su acción como un acto de mezquindad cruel y anticuado, un acoso público a una mujer de 78 años que ha servido a la corona con diligencia. Esta división digital se reflejó rápidamente en las cifras del mundo real. Un sondeo de emergencia de YouGov, publicado a finales de septiembre, arrojó resultados alarmantes para el palacio. Los ya frágiles índices de aprobación de la reina Camila se desplomaron, cayendo a un preocupante 45%. En marcado contraste, la popularidad de Catalina, la princesa de Gales, se disparó a un 72%, consolidándola como la figura más querida de la monarquía. El desaire de Balmoral no solo había marginado a Camila, había amplificado y solidificado las divisiones existentes, forzando al público a tomar partido en una batalla que el palacio preferiría, con mucho, mantener oculta. Las consecuencias de la decisión de Ana, impulsada por su férrea adhesión al protocolo y a la lealtad de sangre, se extienden mucho más allá de los muros del palacio. La corona, ese símbolo de unidad nacional, se ha agrietado visiblemente, y en el silencio que sigue a la conmoción inicial, una verdad incómoda persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar, y aquellas que se exponen a la luz pública, aquellas que se convierten en munición en la guerra cultural,
rara vez lo hacen sin dejar cicatrices permanentes en la institución misma. La casa Windsor está dividida, y ahora también lo está el reino. La imagen de Balmoral dejará de ser recordada como una simple fotografía familiar. Con el paso del tiempo, se convertirá en algo más. Será estudiada como un documento, la sentencia visual de una era, será vista como un punto de inflexión, el momento preciso en que las tensiones latentes de la casa de Windsor, las heridas nunca cicatrizadas de una generación anterior, cristalizaron en una sola imagen indeleble, congelando para siempre el verdadero estado de la monarquía. El reinado del rey Carlos III, que estaba destinado a ser un puente hacia el futuro, una era de transición tranquila, ahora quedará permanentemente definido y ensombrecido por esta fractura. Su trono está a la sombra de su propio pasado. La visión de una monarquía racionalizada y moderna se ha visto fatalmente comprometida por una purga interna que contradice todos sus esfuerzos de presentar un frente de unidad. El fantasma de Diana, invocado y armado por la lealtad inquebrantable de la princesa Ana, ha demostrado tener más poder sobre el presente que la propia reina consorte. La pregunta que ahora se cierne sobre la institución no es si sanarán, sino cómo sobrevivirán a la herida. Señalará esta brecha un regreso a la pureza de la línea de sangre, una victoria para la visión tradicionalista de Ana, donde solo la sangre Windsor tiene un lugar en el centro del poder, o provocará un ajuste de cuentas, una crisis tan profunda que obligue a la monarquía a redefinirse radicalmente para una era moderna, arriesgándose a fracturarse en el proceso. Guillermo, como heredero, se encuentra en el epicentro de este dilema. Cada uno de sus movimientos, cada palabra no dicha, es ahora un indicio de la dirección que tomará. Su silencio hasta ahora ha sido una elección estratégica, pero no podrá permanecer en las sombras para siempre. El futuro de la corona descansa sobre su decisión de alinearse con el tradicionalismo de hierro de su tía o de forjar un camino diferente, uno que reconozca que la monarquía debe evolucionar o morir. La institución, pesada por el peso de su propia historia, se encuentra en el filo de la navaja. Esta fotografía, lejos de ser un retrato de familia, es un espejo que refleja el alma de la monarquía, obligándola a confrontar su propia imagen, una casa dividida, gobernada por fantasmas y atrapada en un ciclo de dolor. La paz se ha roto, y en el silencio que sigue, mientras el mundo espera el siguiente fotograma de este drama real, una verdad resuena con la claridad de una campana fúnebre, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. ¿Qué opinan de la decisión de la princesa Ana? ¿Fue un acto necesario para proteger la tradición o una cruel jugada de poder? Cuéntenos en los comentarios a continuación. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras revelaciones sobre los secretos mejor guardados de la monarquía.